Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos. A ver, lo jalo para acá. Sí, ¿verdad? Muy bienvenidos a todos y muchas gracias por su asistencia. Aquí para la presentación del libro Miradas sobre las intersecciones culturales, ensayos del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura, México-Japón, que es el volumen 1. Les comento brevemente. Este Seminario Permanente de Investigación de Arte, Cultura, México-Japón es un colectivo académico multidisciplinario e interinstitucional que tiene como objetivo estudiar los entrecruces entre los campos artísticos y culturales de ambas naciones. Pretende descubrir nuevos objetos de estudio y construir metodologías que puedan ser usadas por otros especialistas o servir como referencia para futuros intercambios. Además, se apoya en el hecho de que los estudios comparados enriquecen en ambas direcciones hacia la cultura estudiada y la cultura propia. El seminario abreva de los cruces que se han dado en la historia entre México y Japón, como la misión Hasekura de 1614 a 1618, la Comisión Mexicana que viajó al archipiélago en 1874 para observar el tránsito de Venus, los pintores nipones que emigraron al país norteamericano atraídos por el muralismo postrevolucionario y la fascinación de poetas como José Juan Tablada y Octavio Paz por la nación oriental. El libro Ensayos del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura, México-Japón, volumen 1, Miradas sobre las intersecciones culturales, es un libro bilingüe, español y japonés, compuesto por 8 textos escritos por integrantes del seminario, ensayos arbitrados por especialistas de cada campo que versan sobre el intercambio artístico entre México y Japón, desde la perspectiva histórica, estudios culturales comparados y educación transcultural. Esta publicación busca ser la primera entrega de muchas y contribuir así al apasionante campo donde se cruzan el arte y la cultura de Japón y México. Tenemos como presentadores a Arturo Díaz, que es el director del CITRU, a Ricardo A. García Arteaga, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Alfredo Gursa, coordinador de investigación del CENIDIAP, Amadís Ross, coordinador general del seminario, David Pérez Becerra, académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces pasamos a la presentación de Arturo Díaz, director del CITRU. Te presento primero. Pues brevemente, si quieres. ¿Breve? ¿Cómo ves? ¿O me arranco? Bueno, tantito, nada más Va. para ti. Actualmente, Arturo Díaz Sandoval es director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Investigación Teatro UCIGLI y es doctor en cartografías del arte contemporáneo, maestro en investigación de la danza por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y licenciado en literatura dramática y teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido miembro de la Sociedad Internacional de Bibliotecas y Museos de Artes Escénicas desde el año de 2004, en cuyos congresos bianuales ha presentado ponencias sobre el patrimonio documental, artístico y los procesos de investigación en la generación de fuentes de conocimiento escénico. Tienes la palabra, Arturo. Gracias, Laura. Pues a nombre de la Secretaría de Cultura Federal, del Centro Nacional de las Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco la invitación a esta presentación, que es un espacio que nos ha permitido consolidar y ver los frutos de una relación interdisciplinaria entre centros de investigación. Desde que salió la convocatoria, una convocatoria que pretendía precisamente juntar y reunir
a gente de muchas instituciones, ser desde el inicio un seminario interinstitucional. Entre el CENIDIAP y entre el CITRU se consolidó un trabajo muy importante que ha dado como resultado, en primer lugar, este libro que estamos hoy presentando. El Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón, coordinado por Amadís Ros y organizado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas CENIDIAP, y en el que colabora el CITRU, se ha consolidado con un equipo constituido por investigadoras e investigadores de un amplio y diverso espectro de miradas y perspectivas artísticas y culturales, tales como el muralismo, el teatro, el cine, la pintura, la escultura, la gráfica, el arte audiovisual contemporáneo, las religiones, los ritos y la educación. En pocos años, la constancia de este seminario ha propiciado debates y reflexiones, además de motivar la investigación de algunos aspectos distintivos entre las culturas mexicana y japonesa, así como de las influencias recíprocas que han dado lugar a la consolidación de prácticas artísticas y estrategias didácticas allende los mares, fruto del contacto y admiración por cada una de sus ricas manifestaciones. Como lo menciona López Matus en su artículo que aparece en el presente volumen, son abundantes los trabajos escritos referidos a la relación bilateral México-Japón en cuanto a aquello que se trata de temas económicos y tecnológicos. Sin embargo, escasa es la bibliografía en torno a la rica colaboración, así como a las y los innumerables artistas japoneses y mexicanos que han vehiculado las influencias recíprocas entre ambos territorios del arte durante décadas, pero de manera más decidida en la historia reciente. Quizá, como lo establece el propio Amadís en su ensayo sobre la resistencia de estas culturas ante la constante embestida de la tradición occidental y su insistencia por la aniquilación del otro como vía modernizadora, el objetivo primordial del trabajo de este seminario ha sido el encuentro de dos civilizaciones cuyo común denominador se sitúa en el centro de la insistente pervivencia de sus diversidades simbólicas y estéticas. No es de extrañar, como señala Enrique Dussel, que al llevar a cabo un intento por observar y entender nuestra cultura desde un pensamiento decolonial, el giro en la lectura del mapamundi necesariamente encuentra correlatos con el Oriente cercano. Es decir, que si vemos en un intento por reconocer lo propio a América frente a Asia, en lugar de a Europa, es posible hallar empatía con aquel mundo como si las influencias y los flujos de saberes provenieran del lugar donde se oculta el sol y estuvieran arraigados por milenios. Subyace, además, en la cultura oriental, la representación del espacio en el cual se coloca la idea de lo exótico como fascinación por lo que pareciera extraño, así como por los modos de pensamiento y de concepciones del mundo, complementarias a nuestra propia imagen de pueblo originario, capaz de colocarse frente a las influencias extranjeras y recibirlas en un intercambio benéfico al descubrimiento de un correlato peregrino semejante. Es así como este seminario se constituye en lugar donde la cimentación de epistemologías se torna en capacidad de dirigir el encuentro con el arte y la cultura en territorio compartido. Celebro, pues, la aparición de esta primera publicación, como dice Laura, la primera de muchas que seguramente vendrán, y ella lo sabe porque en el seminario han seguido trabajando pues con mucho entusiasmo y han logrado reunir también a más gente que se ha integrado a este seminario, con una colaboración rica, fructífera para muchos volúmenes posteriores. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Y felicidades. Muchas gracias, Arturo, por esta presentación muy clara, muy directa y pues que nos da mucho gusto estar aquí ya presentándola. Bueno, pasamos ahora a Ricardo Alberto García Arteaga Aguilar. Es profesor de tiempo completo definitivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctorado y maestría en Letras en el posgrado de Letras de la UNAM y licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, CITRU, de 2013 a 14, y coordinador del Colegio de Literatura Dramática Teatro,
Facultad de Filosofía y Letras de 2004 a 2009. Conferencista participante en seminarios de investigación, congresos y coloquios en universidades nacionales e internacionales. Ha tenido la dirección de más de 20 obras teatrales, como La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, Teatro de papel, de 2017-2021, Baby Boom, en el paraíso de Ana Isa Tarú, Teatro La Gruta el Helénico, en 2017, y la edición de 2 libros, y ha participado con artículos en libros y revistas nacionales e internacionales. La estética del fracaso, en la obra de Samuel Beckett, de la UNAM, en 2019, y Teatro Náhuatl, tomo 2, de Fernando Horcasitas, en 2004. Ricardo. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a integrantes del Seminario de Investigación de Arte y Cultura México-Japón, que me invitaron para presentar este libro, uno de los primeros libros, como ya dijeron, esperamos más. Y sin más, yo sí preparé algo más largo, extenso, de 4 cuartillas, pero conociendo ya los estudios culturales y preguntándome desde cuándo yo conocía algo japonés en mi vida, empecé a recordar, y la primera relación que tengo con un objeto japonés fue un automóvil Datsun. A lo mejor algunos de los de aquí no los conocieron, pero bueno, era el anterior a los Nissan, eran unos autos pequeños. Y después las televisiones Sony, o sea, eran los objetos de deseo. Después ya cosas culinarias como los cacahuates japoneses, que parecen, según yo investigué, sí son de un japonés que vino a México y se quedó sin trabajo y empezó a hacer estas botanas que nos han llegado todavía. Y después más cosas culinarias como el Daikoku, que está en la Roma, que era un pequeño lugarcito hace muchos años. Entonces esas eran mis primeras relaciones con Japón, que me vinieron como imágenes después de haber leído el libro, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuáles fueron mis primeros acercamientos a Japón? Obviamente no. Después me recordé que era el parque Masayoshi Ojira, que está en la Country Club, ese era otro acercamiento a Japón, pero yo no asistía muy seguido a exposiciones donde hubieran japoneses, ¿no? O sea, de las que hablan aquí, creo que fueron hace muchos años, entonces yo no tenía esa relación con el arte, lo cual me pareció muy interesante de este libro. El libro tiene 309 páginas, es producido por la Secretaría de Cultura, el INBA, el CENIDIAP y el CITRU, y el diseño de Araceli Basilio, imagen de portada de Frida Castañeda. Las presentaciones, como a lo mejor ya lo pudieron ojear, creo que está en línea, no sé si ya está, no, todavía no está, me informan. Entonces, bueno, como los van a poder ojear o leer próximamente, las presentaciones las hacen Carlos Guevara, director del CENIDIAP, que nos habla sobre el honor de formar parte de este esfuerzo, porque como ya dijeron, son varias instituciones las que están involucradas. Después, Erika Liliana Sandoval, directora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, felicita a los integrantes por este seminario. Arturo, director del CITRU, resalta la importancia de documentar los encuentros entre el arte y la cultura en ambas naciones, y Mario Rodríguez, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, de la UNAM, comenta sobre consolidar redes de colaboración a nivel nacional e internacional para el mejor entendimiento mutuo entre ambas latitudes. Después viene una introducción por Amadís Ross y Miki Yokoiawa. Nos recuerda la idea de la creación del seminario. Él hace un recuento desde hasta 2017, cuando empezaron a tener una idea de integrar este seminario. Después la invitación a varias instituciones. Después el viaje a Japón en 2018, que no nos invitaron, pero qué bueno que se fueron a Japón en 2018 algunos integrantes. Y me imagino que fue un esfuerzo colectivo y de ahí tomaron muchas ideas sobre esto.
Después invitaron a especialistas a las discusiones entre México y Japón para las historias de los cruces, y así es como las instituciones que estudian estas relaciones fueron invitadas, y por último describen los artículos que componen este libro. Esto es en la introducción de Amadís Ros y Miki Yokoyawa. En la primera parte trata sobre el intercambio cultural México-Japón. Y el primer ensayo lo escribió Laura González Matute y lleva por título Tamiji Kitagaya, bueno, Kitagawa, Sí. bueno, no, mi japonés no es muy bueno. Vas a aprender japonés. Sí, ya aprendí algunas cosas, pero no me sale bien. Un pincel trasciende fronteras, donde México y Japón en el imaginario artístico del arte. Son alrededor de unas 40 cuartillas, y trata sobre la trayectoria pictórica del pintor. Es muy interesante cómo salen estos pintores desde jóvenes. Se va a Portland, Estados Unidos, y después a los teatros de Nueva York. Ahí hace varias escenografías, está en contacto con el teatro en Nueva York. Después se va a Cuba, y después es muy interesante porque parece que lo roban, pierde todo y llega a México sin nada, y en México, por revolucionario, de 1921 a 37, es bien recibido por la academia, es invitado a ser profesor de la Escuela de Pintura al Aire Libre, que tuvo varias sedes, unas aquí en Churubusco y otras en otros lugares. Era una escuela muy popular de enseñanza de las artes, y su obra guarda relación con los postulados marxistas, las clases marginadas, cuestionamientos políticos y sociales, las raíces mesoamericanas, mayas y nahuas, que es con las que él tiene más interacción. Se identificó con el saltamontes o el chapulín y lo usa como alter ego y es su firma. Esto es muy interesante, cómo se apropia él de algo mesoamericano, ¿no? Se identificó tradujo la novela Los de Abajo de Mariano Azuela. Es muy interesante, vi la portada y es una cosa muy interesante japonesa. No sé cómo haya recibido en Japón esta novela de Azuela, pero es muy importante que la haya traducido. Algunas de sus obras son Trabajador leyendo en 1927, Bañistas, Retrato de japonesa de 1929 y Autorretrato de 1931. Algunas obras remiten al estilo Hakime Kajibana. Si quieren saber más, tienen que leer el artículo para que sepan de qué estamos hablando, porque yo no se los voy a explicar. No vendo trama. A su regreso de Japón, esto también va a dar pie al segundo artículo, que regresa a Japón y a otros creadores los anima a venir a México, este pintor. Y es tal como es el caso de Shinsaburo Takeda, Kishu Murata y Suharu Fujita. Bueno, aquí las maestras de japonés nos corregirán. El número 2, el artículo número 2 dice: la interpretación de lo mexicano bajo la mirada de los pintores japoneses Kusho Murata y Shinsaburo Takeda de María Teresa Favela. Ella nos relata también la llegada de estos pintores, uno después de la Segunda Guerra, en 1954. Es interesante cómo México fue el primer país que firmó un convenio cultural con Japón. Acuérdense que México estaba en la UNESCO, era muy importante a nivel internacional después de la Segunda Guerra. A nivel diplomático hacíamos muchas cosas. Bueno, ahora también estamos en el centro del huracán con la reunión de Norteamérica, que sí, que sí no, pero bueno, siempre hemos sido importantes a nivel internacional. En 1954 también, y en 1956 se organiza la magna exposición de arte mexicano en Japón, y el curador fue el doctor Álvaro Carrillo Gil. Aquel nos suena a museo, pues sí, porque tiene su nombre, y él era un curador, era era artista, era un estudioso de la pintura, coleccionista, y fue el que invitó a Murata. No sé por qué, el artículo no dice por qué lo invita, quizás porque era importante, me imagino, pero no dice el artículo por qué lo invita a Murata a exhibir su trabajo en la Galería de Arte Mexicano. Me imagino que era muy conocido en Japón, y fue en 1964 cuando llegó a México
y fue profesor huésped de la Escuela de la Esmeralda. Acuérdense que México siempre nos gusta acoger a pintores, escultores. Antes, en estas épocas, tenían una beca, les pagaban y todo, no mucho, pero sí tenían un lugar donde estar y todo, y por eso se quedaban también, ¿no? En México se quedaría a vivir el resto de su vida. Su pintura cambiaría de colores a colores intensos, fuertes como las artesanías de una cultura de sol. Acuérdense que México es una cultura de sol, de grandes colores, y eso impacta mucho siempre a las personas que vienen. Su inclinación a la música lo hace pensar que la pintura es la huella de las emociones, de la música en movimiento. Y aquí, de acuerdo con la autora, lo empata con Kandinsky porque proponía el despertar de percibir lo espiritual en las cosas materiales y abstractas. Por otra parte, Shinsaburo Takeda conocía a Kitagawa por el que vino a México. En 1964 ingresó también a la Academia de San Carlos y la Escuela Nacional de las Artes Gráficas de la SEP. Fue maestro de pintura para niños durante 15 años en el Museo Nacional de Culturas Populares y se trasladó a la ciudad de Oaxaca y comenzó a convivir con las comunidades indígenas. Esto también es interesante con estos pintores apóstoles, digamos, porque muy solitarios, van y hacen su vida, su aventura mexicana, ¿no? Y se van hasta las raíces. Estuvo 15 años ahí, en esta escuela, otra vez enseñando a personas que no sabían pintar, de todos los estratos sociales, y comenzó a convivir con las comunidades indígenas. Algunos críticos lo relacionan con Paul Gauguin, quien vivió en Tahití y pintó mujeres del lugar, porque eso es lo mismo que hace este pintor. Él considera también que el arte no debe ser para la gente culta nada más, sino una forma de expresión para todos. Desarrolló la xilografía en México, como su obra Sobre el río de 1980, y asimismo pintó óleos como Tierra de Lagarto de 2006. Es muy interesante las imágenes que tiene el libro al final, porque nos podemos observar todo lo que está en los artículos. Es muy bonito ver al lagarto caminando, o el lagarto abajo y arriba las mujeres, ¿no? Entonces, las xuncas o las tres xuncas, ¿no? Donde hay un cocodrilo abajo y las xuncas arriba, es maravilloso. Nos habla de esos óleos, y se puede relacionar el lagarto como un sagrado prehispánico con el dios dragón Rushkin, japonés. Los dos pintores japoneses construyen lo que creen que distinguen a los mexicanos. Han plasmado en sus obras una mirada de la otredad, seleccionado e interpretado en términos vigentes, como diría el investigador chileno José Joaquín Brunner. Este es el segundo artículo. El tercero, Luis Alberto López Matus, escribió Vestigios de Mono-ha en México, un diálogo con la última vanguardia japonesa. Y comienza diciendo que después de la exposición de 1972 en la Ciudad de México, las obras representaban una contemporaneidad japonesa. Hangu de Narita Masumi, Amolitud de Oishi, Imanishi Daily News de Shimotani Shihiro. El quehacer artístico de Shimotani se identifica con la corriente del mono-ha. Tampoco les voy a explicar, como después si le preguntan a Arturo, él sabe muy bien sobre estas escuelas japonesas de pintura, ¿no? Claro. El mono-ha se opone al arte tradicional y a las nociones de modernidad occidental. Fue antimodernista y quería encontrar una identidad japonesa propia. El mono-ha es traducido como escuela de las cosas. Se pone una unión de lo material en dos cosas, en dos objetos. Y así, la pieza Manishi Daily News del 12 de abril del 71 consta de 5 piedras variadas de color blanco puestas en el suelo, y arriba una reproducción de serigrafía del periódico japonés. Esto genera un nuevo discurso desde la materialidad y la yuxtaposición de dos cosas, lo natural y lo efímero. Nuevamente, al final podemos ver las piedras, podemos ver la geografía dentro de las piedras y darnos cuenta de la dimensión de la pieza que estamos hablando. Número 4. Entre el habla y el silencio, la memoria de los migrantes japoneses en México, 2 piezas de arte audiovisual contemporáneo de Miki Yoko Igawa. En el ensayo nos aproximamos a las 2 obras audiovisuales. Aquí entramos ya en otra parte de
del arte, que es los audiovisuales, que se pusieron muy de moda en los años 70 y 80. Un país en la memoria de Mijao Hagino y Taro Zorrilla, de 2008-2014, y el relato familiar de Sumi García, de 2017, las cuales hicieron a partir de testimonios de migrantes japoneses en México. Es una expresión artística Nikkei de la memoria e identidad personal. Es muy interesante el proyecto artístico multimedia, fotográfico y audiovisual, basado en 111 entrevistas de migrantes o descendientes de japoneses que se encuentran en el territorio mexicano. En 2018 se inició esta pieza y se terminó en el 2014 y se publicó en 2018. Tiene una duración de 51 minutos en blanco y negro, y la cultura propia de cada migrante tiene la hibridación o tercer espacio. O sea, Japón, México, el tercer espacio son esta nueva hibridación. Relato familiar es otra obra y es una pieza audiovisual o cortometraje documental a color de 21 minutos de duración de 2017. Se escucha un monólogo de Yuki Saeki, anciano hispanohablante, no nativo de 82 años, que dice, entre otras cosas, yo soy 100% de aquí. 23 años en Japón y 60 en México. El tercer espacio nos permite escuchar la voz silenciada entre las capas de la historia. Es arte como estrategia de supervivencia contemporánea. En el artículo 5, que es la segunda parte de Estudios Culturales Comparados, el rosario y el yatsu, experiencias interreligiosas del periodo Christian Rie Arimura. El sartal budista Yusu, esta es bien interesante esta historia. El sartal budista Yusu es una cuenta para contar y presenta gran similitud con el rosario católico. Wilfredo Cantwell Smith sostiene que el rosario católico y el Yusu budista comparten su raíz en las religiones antiguas de la India. Una atravesó de la India hacia el Tíbet, China y luego Japón, y la otra por Persia, Arabia Saudita, pasó a Europa y de ahí fue introducida por la Compañía de Jesús a Tokio en 1599, hasta que se prohibió el cristianismo en 1614. Parece ser que se le facilitó a los japoneses la asimilación del orden narrativo occidental de las 15 escenas de los misterios del Rosario. De acuerdo con Jung, la sarta católica y la budista manifiestan patrones universales del inconsciente colectivo. Y ahí otra vez podemos ver al final esta pintura donde están los 15 misterios del Rosario y cómo se pudo haber hecho esta asimilación del Rosario y del Yatsu. La número 6 es Roma y Shin Gojira, El otro somos nosotros, de Amadís Ross. Aquí están comparando dos películas. Afortunadamente yo había visto la de Roma, la otra la empecé a ver porque me interesó mucho sobre ahorita les platico porque, bueno. La primera película muestra que Japón se quedó con un hueco en el centro de su identidad desde 1945, con la derrota militar, cultural e ideológica con Occidente y un conflicto de ambivalencia hacia él mismo. Esto resulta evidente en Shin Gojira de Hideaki Anno. El monstruo Godzilla, la película del monstruo Godzilla de 2014, ha crecido por los desechos radiactivos tirados en la bahía ilegalmente y entra en la ciudad causando destrucción y muerte. Las fuerzas de autodefensa no logran detenerlo hasta que los estadounidenses deciden destruirlo con armas atómicas. Muy al estilo norteamericano, podemos ver que le encanta vender armas, son los principales vendedores de armas, quizás por eso les gustan las armas. Japón pide tiempo, dice, stop, espérense, no vamos a tirar otra bomba aquí, no podemos. Desarrolla un arma que congela al monstruo. El monstruo, por más que se intente aniquilar, retornará cada vez, eso dice la autora. Godzilla es el hueco en el centro del alma japonesa, el trauma atómico, la ambivalencia con Occidente que sale violentamente en ciencia ficción en esta película. Y bueno, también se mete con Roma, todo el mundo yo creo que ya la ha visto. México no sabe que necesita pero es interesante la lectura que hace
porque igual que en la otra película japonesa, nos dice que México no sabe que necesita para tener un alma. Quizás integrar lo mesoamericano como la raíz. O sea, emparenta las dos películas. Aquí en Roma no hemos integrado en su mirada a lo indígena y por eso no somos una nación. Igual allá en Japón se pelean con lo occidental y aunque ya son parte del occidental, pero tienen ese hueco, dice la autora. México le niega la voz a esta cultura mesoamericana y para cambiar la realidad, la realidad tiene que someter al otro o a los otros. Nos sometemos, porque si sometemos a los otros, nos sometemos a nosotros mismos. Debemos tomar decisiones radicales, dice la autora. México debe de asumir sus partes para tener una identidad original y completa y habrá que permitir que el otro se exprese y escucharlo. Al comprender al otro, porque solo en el otro podemos ser auténticamente nosotros mismos. Estas son las conclusiones que pone de estas dos películas, de comparar las dos películas. El número 7, Sacbé Rojo. Es una propuesta de Araceli Rebollo Hernández sobre una propuesta de dramaturgia desde el mestizaje. El artículo nos habla sobre la tradición milenaria del no, las características formales y dramáticas modernas creadas por Yuki Mishima y su influencia en México. Un ejemplo es Sacbé Rojo de Alejandra Castro, es una obra de teatro, pero corta como este tipo de mestizaje. Y como el teatro no. El no tiene características del budismo zen, solemnidad ritual, presencia de un espacio vacío habitado por máscaras, danzas y cantos, con 3 categorías de actantes, actores, músicos y los intérpretes del kyogen. Su estructura cuenta con elementos narrativos y épicos, expresivos y dramáticos. Las características tradicionales del no son el espacio que se divide en 3 ambientes, la zona central, la tierra, el son invisible o más allá, el mundo de los dioses, fantasmas o espíritus. El tercero es el corredor que une ambos mundos. Usan trajes de seda multicolores de acuerdo con su clase social, la identidad la otorga la máscara junto con la peluca, el peinado y el tocado. La música se toca con una flauta, 3 tambores de diferentes tamaños y el coro. Por otra parte, nos dice la autora, Richard Emmert, estudioso y practicante de la escena, es uno de los principales divulgadores del teatro no en otros países. Entonces, Alejandra Castro, mexicana de Yucatán, toma un taller con él y escribe Sacbé Rojo, con estructura del teatro no y una dramaturgia desde el mestizaje. Se relaciona la obra con la leyenda del Xtabay, con el feminismo de Elvia Carrillo Puerto del siglo pasado, una feminista yucateca del siglo pasado, y con los feminicidios en México. Se puede leer el texto de Sacbé Rojo en la revista. Entonces, para aquellos que quieran saber, es una obra de teatro muy corta, pero muy densa y propuesta para representarla como teatro no. Me gustaría verla puesta en escena algún día, Araceli, a ver si se anima, ya que es directora también. Bueno, el número 8 dice, la enseñanza de la cultura japonesa en un contexto mexicano, Kazumi Siqueiros Shimada. Se habla sobre la metodología de la enseñanza de la cultura japonesa en el Liceo Mexicano Japonés, AC, y analiza principalmente el sexto de primaria, los retos para el docente y los alumnos. El liceo se inaugura en 1977 en México y existe una sección japonesa y mexicana. Yo siempre pensé que estaban mezclados, no conozco mucha gente que vaya al liceo, pero siempre pensé que no, como en otras instituciones se mezclaban, pero aquí no. Los japoneses siguen la SEP japonesa, por decir algo, me van a matar porque no sé si haya SEP japonesa, y los mexicanos siguen la SEP mexicana, ¿no? O sea, siguen sus calendarios y todo, ¿no? Cosa que me llamó la atención, pero muy interesante. Y ella analiza que en la sección mexicana se imparten clases de japonés 1 hora cada día y cultura japonesa 1 vez por semana. La sección japonesa, los niños llevan el calendario del sistema educativo del gobierno japonés. En el sexto de primaria, con el nuevo programa, se pretendió que los alumnos pierdan el miedo a la historia, con la metodología de utilizar el arte para acercarlos a la historia de Japón. Se relaciona cada periodo con imágenes, vestimentas, artes, objetos destacados, armaduras, esculturas, estilos pictóricos.
También pueden ser fiestas, como lo adelanta, para un segundo periodo, comida y características sociales, políticas y económicas. Asimismo, tuvieron la libertad para experimentar con materiales, formas y lenguajes que contribuyeron a su desarrollo académico y personal, lo mismo que el profesor aprende de sus experiencias. Y en las imágenes también vemos algunas cosas que hicieron los alumnos con estos diversos materiales artísticos. Esto es todo el contenido, se los dije muy rápidamente, pero no vendí muchas tramas. Espero que… Ese es el interés, es que antoje. Y la lectura. Y nada más para concluir, a través de la pintura, el arte contemporáneo, los audiovisuales, el cine, el teatro, el rosario y la educación, México influye a Japón y Japón a México. Felicitaciones al Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón por este primer libro, que haya muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues creo que tu propuesta estuvo muy clara y además muy amplia, en el sentido de que sí espero que a todos se les antoje, que realmente lo lean, y como ven, bueno, pues son una multiplicidad de aspectos de las artes plásticas, que es la pintura, la escultura, está el audiovisual, está el cine, está la enseñanza, está todo. Y pues sí, creo que es una aportación, sobre todo aquí por Amadís y por Miki Yokinawa, de haber formado este seminario, porque esto es lo que tiene muy rico, ¿no? Que es multidisciplinario y que en cada apartado hay algo muy novedoso, muy interesante. Lo que comentabas de Araceli Rebollo con lo de Sacbe Rojo es muy amplio, y sobre todo que se mete con Japón, con México, de algo tan antiguo como la cultura maya, y llega hasta, bueno, pasa por Carrillo Puerto, por la hermana, y luego llega hasta los feminicidios actuales. Creo que es un logro muy interesante, y así cada uno con su particularidad, así que pues sí se les invita a que lo lean. Muy bien, entonces pasamos con Alfredo Gursa. Alfredo Gursa es filósofo, traductor y narrador. Su línea de investigación es vanguardias artísticas y vanguardias políticas. Coordinador de investigación y coordinador editorial del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, el CENIDIAP, INVA, en donde también es co-coordinador de los seminarios Teoría Crítica y Ciudad Global y Producción Cultural. Es docente del módulo Estética y Teoría del Arte del Doctorado en Artes del INVA, autor de la serie Especulares, ensayos de crítica ficción, que difunden de manera reflexiva documentos e imágenes que resguarda el CENIDIAP y que se publica en la revista Piso 9 digital. Investigación y archivo de artes visuales. Su publicación más reciente es Malevich en Anarquía, versiones directas del ruso al inglés y al castellano, de ensayos del pintor Casimir Malevich en Word Moist Press, Livorno, Italia, en 2020. Alfredo. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta fiesta, ¿no? Como bien decía Amadís hoy por la mañana, la fiesta del libro, ¿no? Que nos reunimos para festejar este primer fruto tangible o tangible virtual del seminario, ¿no? Esta en versión electrónica. Y hemos sido testigos desde el origen de este seminario del gran esfuerzo que ha supuesto, de los grandes éxitos que han tenido, el éxito de la convocatoria, como mencionaba Arturo, ¿no? La expectativa que había al inicio se rebasó, yo creo, de inmediato, ¿no? Ante la respuesta. Y también hemos sido testigos de los trabajos y las dificultades para ir avanzando, y de cómo se han ido resolviendo siempre, ¿no? Con gran entusiasmo, con gran creatividad. Y, por supuesto, en el CENIDIAP, pues es un gran orgullo alojar este seminario, impulsarlo y encontrar maneras de que los seminarios del CENIDIAP y de otros centros nacionales de investigación y de otras instituciones se vayan encontrando para seguir dialogando y seguir encontrando estas cosas comunes, estos problemas compartidos, y pues es una gran alegría, ¿no? De que se presente ya este libro.
Me parece obviamente que a todos nos interesa, le he comentado con Amadís, que a todo mundo le interesa Japón, ¿no? En México siempre llama la atención la idea de Japón, aunque no se conozca mucho de eso, o se conozca nada más a través del Datsun o de Ultraman, según la generación a la que pertenezca cada quien, el anime, etcétera, ¿no? Siempre hay el interés de saber más de que cualquier cosa que hace Japón llama, ¿no? Y eso, en el contexto del seminario, yo creo que le dio fuerza, sobre todo, no solamente en la convocatoria, porque son especialistas, ¿no?, los que van, sino también cuando se presentan cosas, cuando se habla del proyecto, el interés siempre está presente, ¿no? Y lo que va trabajando el seminario cada vez va demostrando que efectivamente ese interés está justificado y que hay muchísimo que sacar ahí, muchísimo que conocer, muchísimo que dialogar con Japón, ¿no? Y bueno, México y Japón, que son países con culturas milenarias y aparte con una riqueza inabarcable, invita, ¿no? Esa misma hecho invita a encontrar esos diálogos, esos puntos de encuentro, sobre todo, como lo señala en su gran ensayo Amadís, sobre todo por su posición histórica en ese proyecto de mundialización de la modernidad occidental, que México y Japón están en una posición descentrada respecto de ella, y han tenido resistencias, y han tenido fracasos, y han tenido ciertos logros momentáneos y otros no, en su confrontación con este proyecto de mundialización, ¿no?, que es en el que vivimos y en el que hemos estado inmersos desde hace siglos. Y desde ahí ya hay un interés, por supuesto, ¿no? Y simplemente en el hecho de la comunidad de cultura, ¿no?, de cultura originaria, ¿no?, de ambos países, de modos de vida, de modos de producción. Por ejemplo, cuando vemos las películas de Kurosawa, ¿no?, cuando vemos las películas del cine mexicano de la época de oro, cuando vemos los campesinos, los modos de trabajar, las artesanías, la música, las fiestas, podemos encontrar muchas similitudes, como las encontraríamos con otras culturas, por supuesto, ¿no? Pero en ese fondo común, digamos, ¿no?, toda esa riqueza, ¿no?, invita a explorar y a buscar más, y no quedarnos nada más en constatar las similitudes, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los grandes logros del seminario, ¿no?, en lo que hemos podido platicar y en lo que hemos visto en el libro y en otras ocasiones, que se trata sí, por supuesto, a partir del hecho de que vamos a buscar estos entrecruzamientos culturales entre Japón y México, pero no se trata de dar por descontado que eso existe, o que existe tal y como lo imaginamos o como lo suponemos por intuición, sino más bien de ir haciendo los recorridos y encontrar y estar dispuestos a encontrar sorpresas, cosas que suponíamos que eran comunes, resulta que no lo eran, ¿no?, que no lo son al investigar, al platicar, al dialogar, ¿no? Y entonces el seminario es así un espacio productivo, ¿no?, de conocimientos, pero también productivo de esas redes de especialistas, de saberes, de conoceres, ¿no?, en el simple hecho de reunirse, ¿no?, cada mes a dialogar, a conversar, a decir, por esto va y de acá, y luego a su vez llevar ahí cosas que han dialogado por fuera con otros lugares, o de los propios proyectos de investigación, ¿no?, por ejemplo, de Laura, de Tere, ¿no?, Amadís, o de Citro, ¿sí? Todo eso se va de afuera adentro y de adentro afuera, y está este diálogo constante, ¿no? Y me parece que ahí está uno de los méritos en lograr ir construyendo esta conversación, ¿no?, conversación entre pares, pero que además se desdobla y se abre hacia el público en general, por ejemplo, con el libro, ¿no? Y además de manera internacional, ¿no?, porque de inmediato obviamente hubo el interés de la Embajada de Japón, se buscó, se trabajó, ¿no?, y también con la Fundación Japón, ¿no?, de tener presencia no solamente aquí en los centros de investigación o en las instituciones como la UNAM, o la gran recepción que tiene en la UNAM en Morelia, ¿no?, o en la Universidad del Estado de Hidalgo. Es decir, todos estos lugares es estar presentes, pero eso es llevar, ¿no?, como todas estas conversaciones, llevarlas a esos lugares y regresar y abrir más, ¿no?, ir abriendo como que estas redes muy grandes, ¿no? Y entonces en este espacio productivo de lo que se trata es como que de todo el mundo puede ir abrevando, ¿no?, de ahí, y es ir enriqueciendo la plática, ¿no? Y decía yo, no dar por descontadas las cosas, no darlas por sentadas. Y, por ejemplo, en el texto, los artículos de Laura y de Tere Favela sobre estos pintores, ¿no?, y su encuentro con México, pues no se trata solamente de narrar
pues que estaban aquí porque fue la guerra o por lo que fuera, y que entonces empezaron a pintar temas mexicanos porque pudieran, pues sí, ¿no? O sea, o tenían de dos, ¿no? O seguían pintando como en Japón porque no querían asimilarse, o pintaban cosas que salían y veían, ¿no? Pero más bien el chiste es justo en los artículos, lo que me parece estupendo, ¿no? Como están realizados, es esta investigación acerca de cómo es el proceso en el que devienen pintores biculturales, ¿no? Se vuelven pintores de ambos mundos, ¿no? De ambas culturas. Y eso supone entonces, como lo que mencionaba Ricardo, ¿no? Esta imagen del dragón, ¿no? Esta imagen, los colores, los materiales. Pero no es nada más así, no es nada más que lo podría ver cualquier persona que se pare frente al cuadro, ¿no? Sino en el artículo lo que hace es invitar a conversar, a reflexionar sobre todos esos procesos que deben haber sido muy complejos, muy duros a nivel personal, pero a la vez muy satisfactorios, y de cómo se fue haciendo una red así afectiva en torno a ellos, de cómo fueron recibidos, cómo se fueron a las comunidades. O sea, toda esa historia está ahí, sin que sea nada más el único tema, y eso es lo que me parece que es más enriquecedor. Son todos esos, como quedan como invitaciones para seguir, pero además ya quedan ahí todo, ¿no? Todo el panorama. Y me parece muy importante también lo que mencionó Ricardo del artículo de Ryu, ¿no? Del rosario, ¿no? Yo creo que ahí está la figura, así como una imagen muy clara de lo que se propone el seminario, porque como lo decía Ricardo, si viene la idea de estas cuentas de la India, ¿no? De la cultura milenaria de la India, y hay dos caminos. Entonces, uno se va, y entonces lo platicaste muy bonito, ¿no? O sea, van hacia el Tíbet y cruzan, ¿no? Y van a China y luego van al Japón. Y por el otro lado llegan a Persia, llegan a Medio Oriente, donde se usan, en Grecia, en Turquía, se usa eso también, ¿no? Y a Europa. Y luego los jesuitas, en este mismo proceso del que estamos hablando, de la mundialización, de este imaginario occidental y de estas prácticas occidentales, el capitalismo occidental, la Compañía de Jesús va a Japón y les lleva, y podríamos decir, les lleva lo mismo, pero ya diferenciado. Y para poder reconocer que es lo mismo, no bastaba con encontrárselas. Sí, son las que ven, no. Es a fuerza habría que recorrer todo ese camino. O sea, tenían que convertirse en rosario, y los otros tenían que convertirse en la otra, cosa que el experto en Japón podría repetir, no yo, ¿no? Para que en ese momento, cuando ya están diferenciadas y parece que no son nada que ver una con la otra, en ese momento se puede hacer el reconocimiento, ¿no? Y esto tiene que ver, ya para terminar, con la idea que está también en el artículo de Amadís, que me parece muy bueno, muy importante, no solamente en el comparativo, digamos, de las películas, sino más bien en lo que está en la intención y en el lugar en donde se coloca para poder decir, esto me interesa, pero no es por las películas nada más, sino por todo esto que hay que estar pensando, ¿no? Y es esta imagen terrible y hermosa, y yo creo que es hermosa por terrible, ¿no? Con la que está casi al cierre del artículo, cuando está hablando de este problema de que no se puede ser uno mismo si no se reconoce en los otros, ¿no? Y en las otras, que tiene que ser, pero solamente con ese recorrido, solamente cuando se han vuelto los que somos lo mismo, ese fondo común que tenemos todos, cuando se ha vuelto tan alienado, ¿no? Tan enajenado de nosotros, es cuando podemos realmente hacer el esfuerzo y decir, y ahí viene la sorpresa y el asombro de decir, pues sí, es que soy yo, soy yo, ¿no? Y la imagen es cuando dice que deberíamos ir por el mundo con la marca de ceniza en la frente, ¿no? Y es la marca de ceniza que me parece a mí que incluye tanto lo hermoso de la experiencia humana milenaria e histórica, como con toda, o sea, junto con la barbarie, ¿no? Con la violencia, etcétera. Y llevamos esa marca y llevarla para podernos reconocer, decir, sí, claro, porque la lleva también, ¿no? Y la llevamos todos, nadie la oculta, todos la vemos y sabemos que es esa, ¿no? Y en eso es donde pueden encontrarse estos entrecruzamientos de culturas, etcétera, no nada más como a nivel superficial o a nivel de cosas técnicas, artísticas o técnicas sociológicas o tecnológicas, ¿no? Sino más bien de fondo, profundas, ¿no? Que tienen que ver con el problema humano actual, contemporáneo, ¿no? Y que cómo se refleja en todos lados y cómo aparece en sus diferencias, ¿no? Y entre sus oposiciones, y ahí es donde lo recuperamos, ¿no? Entonces, pues no queda más que invitar a todo el mundo que lea y reflexione sobre estos ensayos. Todos son muy buenos, ¿no? Muy, muy buenos, y todos hacen pensar. Y, por supuesto, pues felicitar a todos los del seminario,
todas las integrantes, a todos los integrantes, por el gran trabajo realizado y sobre todo por lo que viene, ¿no? Porque hay muchísimas cosas ya planeadas, muchísimas cosas que se están pensando, y esto pues no puede más que seguir creciendo y enriqueciéndonos a todos y a todas. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Alfredo. Creo que hiciste ahora sí que un comentario muy atinado, sobre todo con relación a esta parte de lo que ha sido el seminario, que ha sido muy rico, y que, bueno, yo diría que de los seminarios en los que he estado es donde más he aprendido por esta parte de la retroalimentación, que es impresionante porque son diferentes disciplinas, luego aparte es otro país. Además tenemos esta parte de que cuando nos vemos los lunes de cada mes, están también presentes 2 o 3, tres integrantes del seminario desde Japón. Ellos, pobres, se andan ahí desvelando, creo que son las 2 de la mañana o no sé qué horas. Entonces eso es muy rico porque también ellos están allá, nosotros acá, nos están retroalimentando de muchas maneras, y sí han salido muchos temas que de verdad, para mí han sido inéditos, muy ricos. Esta parte que hace Amadís de Godzilla con Roma, en el sentido que yo decía, qué complejo, ¿no? O sea, ¿cómo le puede llegar por ahí? Pero esta parte de lo otro, ¿no? Lo otro que de alguna forma sí se nos ha dicho y se nos ha especificado con la cuestión de la ideología y la ideología dominante y cuál y por qué, y el imperialismo y tal, pero en este sentido, cuando encuentras que países como Japón, que tienen un gran desarrollo, pero que al mismo tiempo tiene toda esta interrelación con México, que también nos ha tocado este imperialismo acá arriba, que nos ha golpeado y que todo el tiempo nos tiene la bota arriba. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en lo que yo estudié con Kitagawa, claro que sí, él se identifica de una manera impresionante con los mexicanos por muchas razones, porque él fue discriminado, porque él se sintió de segunda, porque el racismo, o sea, todo esto es maravilloso. Y luego también, por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado que un artículo como el de Rie Arimura sobre el rosario, yo diría, ay, pero ¿cómo? O sea, de los católicos y lo que son para acá y para allá. Qué interesante y cómo lo planteó y cómo te lleva a entender este mundo global y cómo desde acá llegó hasta acá y luego regresó y fue y vino, y es el rosario, ¿no? Del que toda tu vida te hablaron ahora sí que desde la infancia, si fuiste la primera comunión y todo eso. Entonces, sí, realmente ha sido un seminario muy rico en todos los aspectos y pues sí, enhorabuena que ya estamos teniendo aquí este primer fruto y pues muy bien. Entonces ahora Amadís, Amadís es investigador del CENIDIAP, del INBA, escritor, coordinador general del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón y coordinador del Seminario Estéticas de Ciencia Ficción. Obtuvo el primer lugar en el Premio al Desempeño Académico en Investigación en 2020 por el INBA y estudia el impacto de la modernidad en las culturas mexicana y japonesa, con énfasis en la ciencia ficción, el México indígena y el Japón contemporáneo. Amadís. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias a quienes están aquí, a los que están en mesa, realmente muchas gracias. También a quienes echaron la mano para organizar todo esto, a los que están de Canal 23, aquí del CENART, gracias por hacer esto posible. Yo nada más quisiera añadir un poco a lo que ya han comentado aquí, retomando una idea de la doctora Yokoigawa. Bueno, ella lo menciona en su artículo de El Tercer Espacio. De alguna forma, el seminario busca generar estudia estos entrecruces entre México y Japón en un espacio un tanto descentrado, porque no solamente está buscando los entrecruces que ya existen, sino otros que pueden darse o que son implícitos o que son simbólicos y no tanto en obras o en hechos, digamos, ahí que están firmes en la realidad, sino que están implícitos. Y eso se me hace de las cosas más interesantes que hace este grupo académico. Porque además también quisiera enfatizar esto de mirarse entre culturas sin tener que usar de referencia al gran faro que es la cultura occidental. Digo, es omnipresente, está ahí obviamente,
pero no es a través de ellos que nos estamos mirando, sino estamos intentando generar maneras nuestras de poder dialogar. Con todo lo occidentalizado que estamos, México y Japón, aún así no somos realmente Occidente, y si no, pues pregúntenle a Occidente si somos parte de ellos. Entonces, ¿cómo podemos aprender a hablar como estas culturas que están descentradas? Y pues estamos aprendiendo. El seminario es joven. Creo que hemos ido aprendiendo mucho en la manera de trabajar, porque es interinstitucional, como decía Arturo, es interdisciplinario, y además de eso también, de alguna forma, es, como decía Laura, hay gente que está ahorita en Japón, tenemos 3, que son mexicanos, por cierto, que están en Japón, y tenemos a 2 japonesas, doctora Yokogawa, doctora Arimura, que viven en México. Entonces ahí se entrecruzan pues la experiencia migrante con digamos, la pasión de algunos, porque de alguna forma Japón los llamó tal vez desde la infancia, y otros que lo encontraron en una edad más adelante y lo ven con otros ojos, definitivamente. Y también diferencias generacionales. Tenemos ahí varias generaciones dialogando, y pues cada quien trae su carga, y pues eso todavía lo hace más enriquecedor. El seminario trabaja en una modalidad en la que se presentan avances de investigación frente al pleno, y el pleno opina, te da recomendaciones, te recomienda bibliografía, te sugiere ciertos cambios, y los ojos de otras disciplinas siempre pues te van a mostrar cosas que la gente de tu propia disciplina les cuesta un poco más de trabajo simplemente por la formación que se va generando. Y eso pues es no es que lo inventáramos nosotros, pero nos ha funcionado muy bien, y creo yo que tenemos una dinámica de trabajo muy agradable. Realmente, pues yo no puedo hablar por los demás, pero yo los veo bastante contentos trabajando en este seminario. Y pues lo único malo de todo esto es de que al ser una edición bilingüe español-japonés, nos metimos en camisa de 11 varas. Y tenemos 4 instituciones apoyándonos, es un gran cobijo institucional. Sin embargo, debido a ciertos problemas con recursos para el sector cultura, no sé si ustedes han escuchado hablar de eso, se nos dificultó un poco encontrar cómo pagar la traducción al japonés, lo cual pues no lo hace cualquiera, y además no es cualquier traducción, porque tiene que ser gente, traductores profesionales que estén inmersos al menos un poco en el mundo de las artes para saber de qué se está hablando, no solo es traducir las palabras, ¿no? Y pues no, fue un largo camino de estar gestionando. Finalmente obtuvimos recursos de un fideicomiso que se llama Fondo de la Amistad México-Japón, que es entre precisamente Japón y México, ambos gobiernos. La SEP, de hecho, es la SEP y la SEP japonesa, creo que son las dos que están aquí. Y con eso obtuvimos un poco de recurso. Hicimos y también aplicamos para un programa de Fundación Japón, que Fundación Japón es también gubernamental, apoya proyectos que tienen que ver con cultura japonesa fuera de Japón. Ellos, pues, después de un es que es complicado llenar sus proyectos, exigen muchas cosas, pero bueno, nos dieron el apoyo, y además de eso todavía no teníamos suficiente con eso porque es un tanto caro traducir a japonés. Hicimos un convenio con el Liceo Mexicano Japonés para que tradujeran un artículo a cambio de darles conferencias, que de hecho terminamos esta semana justo de dar el ciclo de conferencias a sus alumnos, y pues así fue como logramos con este malabarismo, digamos, de gestión, poder pagar la traducción. Y aquí está presente la diseñadora. Muchas gracias, ha sido un enorme esfuerzo, porque pues ella tiene una pues experiencia ya larga de hacer libros, pero hacer libros en japonés pues es la primera vez. Pues ha estado muy intenso el asunto. Quisiéramos, o sea, nuestro objetivo era tenerlo aquí para mostrarlo a ustedes, sin embargo, pues no hemos terminado, estamos muy cerca de terminar, pero miren, así se va a ver. Yo ya lo creo. Muy bien. Ok. Este es cómo va a lucir. Y sí, o sea, esas número de páginas que comentó Ricardo,
casi se doblan porque es también en japonés, aunque en japonés es un poco más sintético, pero pues sí es un libro Choncho. tumbaburros, sí. Y pues bueno, hemos aprendido que si queremos hacer algo así, tal vez hacerlo al japonés no es la mejor idea. Obviamente eso abre mucho el camino a los académicos y estudiosos japoneses que van a agradecer que esté escrito en su idioma. Pero pues de alguna forma también pensamos que para el siguiente volumen lo ideal sea español e inglés, tristemente, hablando del gran faro Del de Occidente. occidente. Pero no solo es más económico, sino que también nos permite entrar a otros círculos académicos, mientras no sea el mandarín, digamos que el lenguaje universal, pues será el inglés. Y pues para allá vamos. Estamos de hecho ya terminando nuestro segundo ciclo en el seminario, termina este año. Y ahora hay muchos más integrantes. Aquí tenemos una de nuestras nuevas compañeras, una doctorante, Edith Isabel, una gran adquisición del seminario. Y pues yo espero que en 1 año y medio más o menos podamos estar presentándoles el segundo volumen con las nuevas aventuras del seminario. Y pues el libro, en cuanto esté, pues se va a anunciar con bombo y platillo para que lo puedan consultar, y esperemos que pues, se encuentren cosas ahí, que lo que está y lo que pusimos pero no nos dimos cuenta que pusimos. Gracias. Gracias, Amadís. Pues qué bueno que nos reuniste para este seminario, porque realmente para todos ha sido, aquí lo pueden decir, una experiencia muy grata, porque además esta parte humana en la que nos hemos conocido, etcétera, además de que nos tocó la pandemia, y eso fue otro detalle, y no obstante la pandemia seguimos, e incluso ya hasta más, porque con relación a que nos veíamos cada lunes de cada mes, ahora nos vemos más, porque ahora hay intermedias que nos vemos cada 15 días o cosas así, y es muy, muy rico, pero también porque pues está la Universidad de Hidalgo, y está la de Morelia, y está el Colegio de México, y está Antropología, o sea, bueno, y aparte ahora con los nuevos, pues están desde Jalapa, o sea, sí se ha vuelto como algo muy amplio, muy... y aparte ya entró la literatura también, que es otro ambiente muy, muy rico, y pues sí, creo que hay que darle un gran reconocimiento a Amadís y a Miki definitivamente, porque entre los dos han logrado algo que sí ha sido, que creo que a veces es muy difícil, esta integración de todos los que compartimos aquí el seminario, y de una manera muy amable, muy, muy rica, nutriéndose todo el tiempo de comentarios, nunca con ánimo de nada negativo, todo lo contrario, y de verdad es una experiencia maravillosa, y pues yo sí los reconozco muchísimo, y qué bueno que entré a este seminario. Pero bueno, ya vamos ahorita con, me falta, David, sí. David Pérez Becerra es doctor en estudios novohispanos por la Universidad Autónoma de Zacatecas de 2016 a 20, y maestro en cultura virreinal por la Universidad del Claustro de Sor Juana de 2007 a 2008, así como licenciado en artes visuales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se ha desempeñado como docente en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, adscrito al área académica de artes visuales. Ha participado como conferencista en varios coloquios y congresos realizados en distintas universidades mexicanas, como sudamericanas, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, la Universidad Nacional de Colombia, y recientemente ha participado como ponente en el Congreso Internacional El Proceso de Evangelización en Hispanoamérica, siglos XVI al XIX, y desarrollado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, en septiembre de 2018, así como en el 7º Congreso Internacional La Plata en Iberoamérica, de los orígenes al siglo XIX, celebrado en Bogotá, Colombia, bajo el patrocinio del Museo del Banco de la República, la Universidad Jorge Tadeo y el Museo Colonial de Bogotá, en septiembre de 2019, y por último en el primer Congreso Internacional de Estudios Iberoamericanos siglo XVI-XVIII, celebrado en Lima en octubre de 20.
Sus líneas de investigación se concretan en el estudio de la imagen como fenómeno paradigmático de la cultura occidental, desde su concepción barroca hasta la práctica contemporánea. Fruto de ello ha sido la publicación de varios ensayos, columnas y cédulas curatoriales, destacando Guerreros en la Frontera, la visión de Guillermo Gómez Peña y la pintura mural de San Miguel Arcángel Ixmiquilpan. Ensayo incluido en el libro Perspectiva Histórica del Arte, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como el texto introductorio del libro objeto Colapso, de la fotógrafa Lourdes Corzo, pieza en resguardo del Museo Reina Sofía en Madrid, España. Para el suplemento cultural La Gualdra, del periódico La Jornada Zacatecas, ha publicado en 4 ocasiones Guerreros en la Frontera, 70 veces 7, marcando con el número 8 y nono, y es miembro del colectivo Alquimistas, proceso antiguos fotográficos con sede en Fototeca de la ciudad de Zacatecas. Es cofundador de la Galería de Monroy en Real del Monte Hidalgo, México, y actualmente es titular del Festival Internacional de la Imagen de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy bien, David Pérez. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los que me han antecedido en la voz en esta mesa y en esta celebración de este ejercicio académico extraordinario del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón. Agradecer pues la invitación a la doctora Miki Yokoegawa, a Madis Rose, que bueno, me dan la oportunidad de poder expresar un poco de las reflexiones a las que llegué haciendo el ejercicio de lectura, que invito bueno, a todos los que nos están viendo vía la transmisión televisiva, vía las redes sociales y quien está esta tarde acompañándonos en este magnífico auditorio respecto a los trabajos de este primer volumen de los ensayos de este seminario. Muy bien. Poco solemos recordar el origen fabuloso de la conquista de México. El célebre Hernán Cortés, al zarpar de la isla de Cuba en 1519, muy probablemente tenía en mente la búsqueda de una ruta terrestre que pudiera conectar las costas del Mar del Norte, exploradas previamente por Córdoba y Grijalva en 1518, de las que paulatinamente se dibujaban sus contornos en los primeros mapas del Novus Orbis, con las aguas del Mar del Sur. Al alcanzar las aguas del Mar del Sur, que era tocar las puertas de entrada hacia las riquezas del Gran Khan y Zipango. Es muy probable que Hernán Cortés abrigara algún tipo de plan respecto a la exploración del mar descubierto por Vasco Núñez de Balboa desde las etapas iniciales de la campaña, que habría de concluir con la toma de Tenochtitlan. Por ende, no resulta extraño que, desde una fecha tan temprana como 1522, a la par que daban comienzo a las tareas de remoción de escombros y edificación de la flamante capital de la Nueva España, el extremeño enviara a 2 pares, junto con algunos indígenas, que sirvieran de guías y tal vez de intérpretes, a encontrar las rutas que enfilaran algún punto situado en las costas, indagando a la vez sobre las condiciones generales de los territorios que atravesaban. Las noticias contenidas en la tercera carta de relación indicaban que, según los expertos consultados por el conquistador, el reconocimiento de la Mar del Sur habría de brindar a la corona un crecido número de beneficios, lo cual parecía probar las ricas muestras de metales preciosos y pedrería que habían caído en manos de los expedicionarios. A partir del primer encuentro con el Mar del Sur, el tema se tornó en una obsesión para Cortés, tanto así que las siguientes expediciones por él enviadas en distintas direcciones para implantar la soberanía de Castilla en ellas, confirmarla o sofocar alargadas revueltas indígenas, parecía tener, por fin último, lograr el control de la mayor cantidad posible de regiones costeras sobre la Mar del Sur y el sueño de la lejana isla de Zipango. La pretensión cortesiana de internarse en las aguas al surponiente de la Nueva España, la autorización para ello terminaría por obtener de la corona y el ulterior arribo a California deben inscribirse en un proceso de larga duración que, a grosso modo, daría inicio con el cierre de las rutas comerciales que unían al Oriente con Europa en 1453, el subsiguiente encarecimiento de los productos asiáticos debido a la postura hostil mostrada por los otomanos en el Próximo Oriente, prosiguiendo con los viajes colombinos y concluyendo de manera transitoria con el periplo de la circunnavegación llevada a cabo por Magallanes y Elcano en 1519 y 1522. A través de este último, un amplio número de saberes
del siglo XVI, entre los que podrían contarse el geográfico y el económico, se enriquecerían con el conocimiento objetivo de las múltiples maravillas encerradas en las distintas entidades que componían. El viaje de Magallanes permitió, aunque fuera de manera superficial, a costa de grandes penalidades, echar un vistazo a los contenidos que poblaban las numerosas islas e ínsulas situadas en el extremo del sudeste asiático, de entre las islas nombradas Malucas en el archipiélago de Banda y las posteriormente bautizadas como Filipinas, que ocuparían un sitio preponderante en razón de ser el punto de origen de las codiciadas especias. En la mentalidad europea, implantada en los nuevos territorios americanos en los albores del siglo XVI, bajo un barniz de cultura clásica grecolatina y pervivencias prehispánicas, perduraron las narraciones que suponían la existencia de riquezas inauditas en una legendaria isla, Zipango. Zipango, aquella tierra parcialmente conocida, aunque no descrita, nunca vista, y visitada personalmente por un occidental y de la que por tanto no había descripciones detalladas ni fieles, era la que imaginaba Marco Polo en aquel su libro referido de las maravillas, que era la culminación de riquezas sin cuento, donde existían palacios de tejas de oro y donde todo daba cita a las maravillas del mundo. De manera muy escueta sirvan estas palabras para ejemplificar la búsqueda constante y compleja por enlazar dos espacios geoculturales que denominamos México y Japón. Incluso, a vista metafórica, el leitmotiv que llevó a la constitución de la Ciudad de México sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlan, más que un fin político y simbólico, implicó una finalidad comercial, porque esta metrópoli se erigió en el nodo más significativo de la que quizá fue la primera ruta comercial global. Una ruta que abrazó al oriente con el occidente, y bien lo expresaba el poeta novohispano Balbuena, para quien en la Ciudad de México, se juntaba España con la China, Italia con Japón y finalmente el mundo entero en trato y disciplina. En ti, de los tesoros del poniente, se goza lo mejor, y en ti la nata de cuanto entre su luz cría el oriente. La mirada entre México y Japón es una mirada que viene de atrás. Es una mirada que nos permite reconocernos en nuestra otredad. Quizá porque México sea lo más oriental del occidente y Japón lo más occidental del oriente. En esta yuxtaposición es que la mirada juega un papel preponderante, por lo que resulta más que acertado que este libro se subtitule Miradas sobre las intersecciones culturales. Decía que la mirada implica acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo, es decir, educar el ojo para una profunda y contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. Este aprender a mirar constituye la primera enseñanza preliminar para la espiritualidad. Es entonces esta acción de mirar lo que permite plantear la pregunta que hace María Teresa Favela Fierro al abordar el proceso creativo de los pintores japoneses Murata y Shinzaburo. ¿Para qué a ciertos artistas o por qué a ciertos artistas nipones les atrae la cultura mexicana? La investigadora subraya, les interesa la civilización prehispánica, su arquitectura, costumbres y tradiciones arraigadas. No prefieren directamente la figura, sino la energía, la espiritualidad, lo libre que contiene ese quehacer plástico. Para ellos, el fundamento de la obra mesoamericana es mágico, íntimo, pues relaciona al humano con su cosmos. Intentan dar expresión plástica al concepto de lo divino hasta donde lo permite la condición humana. ¿Será acaso esta relación de lo humano con su cosmos una de las intercesiones de esta mirada? Un segundo planteamiento radical en un reconocimiento es entender a la luz o a la sombra, pues uno trata, insiste Favela Fierro, de influencias, no de influencias, sino de coincidencias. En las intersecciones, las imágenes cobran aquí una significación profunda. Eluden la complicación que implica el lenguaje y son las formas las que bajo una independencia plena plasman estados de ánimo y formas ancestrales, un Japón y un México que se unen en varios puntos de contacto, en un nacionalismo subjetivo e internacionalista y en una mexicanidad que precisa ser decodificada, como ocurre con la obra de Takeda y Murata. Otra posibilidad de las intersecciones que nos plasman estos investigadores
es el palimpsesto, y es a través de esta noción que podemos acercarnos a la reflexión que construye Luis Alberto López Matus Villegas, quien propone un acercamiento entre etnografías y entre la neográfica, y el mono-ha, cuyo hilo conductor es la materialidad. Esta intersección entre México y Japón reflexiona en la imperiosa implicación que lo moderno ha tenido para nuestros dos países, una estética ligada a una noción de contemporaneidad, pero que obligadamente no puede alejarse de formas y motivos tradicionales. Una imagen que replantea aquella legendaria cortina que bien podría visualizarse como un biombo de nopal. Los paralelismos son propios de las intersecciones. Las líneas siguen una dirección similar hasta que a la distancia se disipan, pero el punto de origen es el mismo, la experimentación y la enunciación de temas sociales, políticos y culturales. Expresa López Matus Villegas que la noción de visualidad en relación al objeto dispuesto y su carácter artístico conforma la idea que comparte la neográfica y el mono-ha, unidas dentro del espacio del que emergen en un discurso artístico, evidenciando acciones y procesos estéticos similares cuya finalidad es la búsqueda y construcción de formas de expresión, los cuales amplían y nos obligan a revisar los contextos particulares de cada imagen, objeto, noción, sujeto. El silencio surge. Hegel escribe en La ciencia de la lógica: todo lo racional es una conclusión. Para Hegel la conclusión no es una categoría de la lógica formal. Se da una conclusión cuando el principio y el final de un proceso ofrece una conexión con sentido, una unidad con sentido, cuando están enlazadas entre sí. También los rituales y las ceremonias son formas de conclusión. Así, tiene su propio tiempo, su propio ritmo y compás. Constituye un proceso narrativo que se sustrae a la aceleración. Sería un sacrilegio acelerar la acción de un sacrificio. En cambio, los procesadores, nuestros teléfonos móviles, pueden acelerarse sin fin porque no trabajan narrativamente, sino tan solo de modo aditivo. Las narraciones no pueden acelerarse como tal, sino la falta de conclusión, es decir, la falta de compás y ritmo de las cosas. Es así como Miki Yokoigawa nos presenta una aproximación a dos audiovisuales, Un país en las memorias y Relato familiar, piezas realizadas a partir de testimonios de migrantes japoneses en México. La intersección aquí es, por lo tanto, silente, pues implica a la memoria, y bien lo referiría Bartres al citar: mis historias son algo así como cerrar los ojos, y observa a este respecto el que las imágenes han de ser siempre silenciosas. Eso no es una cuestión de discreción, sino de música. La subjetividad absoluta se alcanza solamente en un estado de silencio, de esfuerzo por el silencio. Cerrar los ojos significa hacer que la imagen hable en silencio. La subjetividad absoluta es la subjetividad en forma de conclusión. Sin silencio se dispersa y no puede volver a sí misma, y sin retorno no puede cerrarse. Se hace depresiva. Es entonces que las expresiones de lo transnacional y lo traduccional constituyen ese tercer espacio que Homi Bhabha, no tanto como un lugar físico, sino como un espacio mental, aborda Yokoigawa en su ensayo. Lo japonés, lo mexicano, lo chicano, lo Nikkei, constituyen los individuos una noción de identidad donde se exponen a una suerte de serendipia, a la opción de lo inesperado y a la posibilidad de encontrarse con otro diferente que se convierta y les convierta en menos extraños. Refiere Yokoigawa al respecto del Estado-nación que esta es una comunidad imaginaria, una construcción social que se unifica basándose en la imaginación de una conciencia nacional establecida y sostenida en el capitalismo y la técnica de reproducción masiva, siendo precisamente un producto moderno. Por tanto, las obras en las que reflexiona, audiovisuales, prestan atención a ciertos olvidos colectivos que operan al interior de comunidades, como ocurre con la historia de la conquista, en el caso de México, o la asimilación del otro, como ocurre con Japón. La intersección poscolonial nos posibilita distender los hilos entre narrativas, nuevamente, México-Japón. El ejercicio del ritual católico del rosario y el
Jusu es una vía que explora Rie Arimura, quien busca analizar las intersecciones entre el rezo católico por antonomasia y el sartal budista en la evangelización del Japón, proceso que se dio y tuvo lugar en pleno siglo barroco. Una espiritualidad asida a la práctica, a la acción, una línea que se traza desde la devoción moderna y la ratio jesuita. Ahora bien, cuestiona Arimura a este respecto, cómo los misioneros encontraron una estrategia evangélica en el paralelismo entre el rosario católico y el Jusu. La sustitución del rezo con sartal budista por las oraciones católicas fue señalada, según la investigadora, por Francisco Javier, el santo de la misión, y cuyo nombre repercute en varias poblaciones asidas al espíritu misionero e imperial, como ocurre con aquel viejo colegio jesuita de Tepotzotlán. La intersección de la mirada aquí se establece en analogía. Así, las imágenes de los 15 misterios y los diagramas de mandalas constituyen un paralelismo que no se limita al aspecto positivo, sino que ambos comparten la misma función: ser instrumentos para la meditación y la devoción. La espiritualidad se vive y se construye de una forma similar, estableciendo un posible proceso de permeación en ambos sentidos, una relación en la que el catolicismo y el budismo impulsan una misma técnica, la visualización como base de la meditación. Quizá el catolicismo tridentrino abrevó de las prácticas religiosas del Japón y tal vez fue este proceso el que contribuyó a la asimilación de las prácticas contemplativas de las imágenes sagradas en Occidente, que tuvo una repercusión mundial a través de la experiencia jesuita. Entonces aquellas imágenes novohispanas, categorizadas como tequitqui, y los sartales encontrados en las tumbas del castillo de Takatsuki, sede del clan Takayama, son análogos, es decir, son una misma forma de materializar lo espiritual, de convivir y de pervivir a la imposición y al poder. Una última intersección que quisiera señalar es aquella que implica lo diferente, que aborda Amadís Ros en el ensayo Roma y Shin. El otro somos nosotros. Ros expone: cierta comprensión actual de la historia de la humanidad sostiene una ilusión que anima las vidas de muchos, la sensación de ir hacia adelante, de avanzar, de pertenecer a una especie conformada por pioneros que de manera sistemática ensancha los horizontes del conocimiento y, por lo tanto, cada vez tiene mayor control sobre lo que llamamos realidad. La acumulación de información que permiten distintas técnicas y soportes apoyan este sentimiento de escape hacia adelante, de crecimiento sin cesar que viste a la mente con una singular confianza. Vale aquí recordar que esta concepción progresista de la historia, a la que podemos catalogar como moderna, es una realidad muy reciente y, a decir verdad, no ha terminado de establecer su dominio. En este mundo de absoluta positividad, sin veladuras ni misterio, el otro fenece. La otredad es abordada en una agonía posapocalíptica cuyas cosmogonías no occidentales parecen hacer eco de las palabras de Huizinga, destacando el carácter lúdico de las acciones humanas. La presión para producir destruye el espacio para las narrativas. El trabajo algorítmico del cálculo no es narrativo, sino puramente aditivo. Por eso no se puede acelerar a voluntad. Pensar, por el contrario, no admite ninguna aceleración. Las teorías presentan algunos rasgos narrativos como las que abordan a lo largo de los ensayos de este seminario. Los algoritmos numeran, pero no narran. El paso del mito al datismo es el paso de la narración a la mera numeración, y es justamente en este espacio donde Ros nos pregunta si en verdad se puede resistir a este fenómeno. Sí, es capaz México de encontrar su alma, sí, Japón tendrá la fuerza para remendar el hueco en el centro de su ser, si llegará el día en que ambas naciones logren escapar del pozo gravitatorio en el que los mantiene los Estados Unidos. En el camino, las miradas, las intersecciones, las imágenes, desde lo mítico hasta el datismo, la ruta entre México y Japón establece un diálogo que auguro, haciendo propias las palabras de Balbuena, que a través de la reflexión de los miembros del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México y Japón, logren mostrarnos y cuestionarnos los tesoros del Poniente y en cuánta luz cría el Oriente. Muchas gracias y muchas felicidades a los miembros del seminario.
Muchas gracias, David. Muy, muy interesante y sobre todo este recorrido que viene desde Hernán Cortés y todo esto que realmente sí nos da como un panorama mucho más amplio y de toda esta perspectiva de qué estaban buscando y a dónde llegaban y por qué, y estas, vamos a decir, tierras paradisíacas y qué era lo que iban a ofrecer. Pues muchas gracias y pues muchas gracias a todos. Pues nada más pasar a ver si hay alguna pregunta del público, alguna inquietud. La presencia de todos ustedes. El público. Del público. Gracias. En primer lugar, reconocer esta labor importantísima del CENIDIAP a través de Amadí Ros y también de las colegas doctoras especialistas en estos temas de México que viven aquí ya desde hace años, las doctoras, no preciso sus nombres, pero sí las conozco, y darnos cuenta de la gran labor titánica que tienen ustedes ahora encima, la verdad, porque divulgar estas intersecciones, estas miradas, estas semejanzas que tienen los pueblos, las historias, pueblos sometidos, pueblos migrantes, pueblos muy espirituales, adoradores de un sol, aunque aquí también teníamos otros, pero el sol finalmente se impuso. Y después, estos movimientos internos que encontramos semejanzas desde los pueblos indígenas hasta los movimientos revolucionarios y la guerra de guerrillas en ambos países, ¿no? Incluso en el nivel de población nosotros somos un poquito más ahora, pero no cantan mal las rancheras en Japón, ¿no? Entonces, el nivel de población para un territorio tan pequeño como es Japón en relación al territorio mexicano y la potencia mundial que ha sido en la tecnología, que no lo deja de ser también dependiente de otras grandes naciones, porque si fueran así, pues otro gallo les cantaría. Entonces, cuando yo veo todas estas especialidades y especialistas, doctores, instituciones, también me pregunto ahora a propósito de los 100 años de la enseñanza en la SEP, ¿cuál es el método que van a llevar este seminario para descender el discurso y que permeen los estudiantes, que finalmente sería ahí como la semilla, ¿no? Entonces, por eso digo que hoy tienen, primero, pues esta idea de la gran construcción de estas hermanas piramidales, vamos a decirlo así, en estos diálogos horizontales, en estas miradas cruzadas, y ahora empezar a descender eso a través de un discurso pedagógico, programático, que sea aceptado incluso en los programas de estudio más allá de las escuelas especialistas en la enseñanza del japonés, ¿no? Porque es así como algo muy alterno en la parte de la pedagogía oficial de la SEP mexicana, digamos, ¿no? Ahí tiene que meterle más energía y más instrumentación la SEP japonesa, ¿no? Que apenas empieza a crecer, como dicen aquí en ese término muy imaginario. Entonces, felicitarlos y decirles que pues sí, ese tema, el objetivo final de un seminario así tendría que ser la divulgación del producto. Hoy hay un libro, seguramente habrá más investigaciones, habrá documentales, habrá cortos, y la pregunta, ¿hacia dónde? ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Cuál es el público consumidor? ¿Cuál es la formación? Que tiene que ver con el acercamiento de los pueblos de las dos grandes naciones. Felicidades a todos. Gracias. ¿Tú contestas? Sí, muy brevemente. Justamente este lunes, la doctora Yoko Igawa y yo estábamos platicando sobre ese asunto de cómo conseguir comunicarnos no solamente con nuestros colegas en el ámbito académico, sino ir más allá, ya que, pues sí, Japón es de los países que más llaman la atención en México. De hecho, el consumo de cultura popular japonesa ha aumentado y aumentado y aumentado,
Y pues ahí hay posibles futuros pues, investigadores, futuros apasionados, futuros, muchas cosas que pueden estar hacia ahí, o que están ahí en potencia, mejor dicho. En el proceso de la construcción del seminario, pues primero hemos ido afianzando nuestra metodología, ya llevamos, creo que eso bastante caminado, y pues sí, tal cual, el reto de cómo transmitirlo más allá de lo que estamos ya haciendo, que pues ha sido un esfuerzo bastante grande también, pues está en nuestras mentes, está en nuestros deseos, porque definitivamente, lo hemos dicho varias veces en sesiones, es mucho esfuerzo, y pues vale la pena que se conozca lo más posible, pero no solamente es pues promoverlo así de, vean, compren mi libro, por favor, sino hay que de alguna manera hacer a veces ciertas traducciones para atraer públicos un poco más amplios y pues que el conocimiento no se quede solamente en cierto sector, en cierto grupo nicho, aunque sea en México y en Japón y en otros lugares, ¿no? Hay estudios sobre Japón en Perú, en Brasil, en Argentina, en España, por supuesto, pero pues más allá de eso. Y a uno podría dar una respuesta así concreta de cómo, pero de que queremos ir para allá, definitivamente. Gracias, Amadís. Pues yo nada más agregaría que bueno, yo como historiadora del arte, que siempre estoy viendo todas las historias del arte universal, etcétera, etcétera, pues realmente el arte de México y el arte de Japón siempre quedan en las últimas páginas y unos cuantos capítulos y no se les dé lugar y no se les da la importancia. Y pues quizá este seminario con este libro, no es que yo diga ahora sí, no, es un camino muy, muy duro porque Occidente y todo lo que implica siempre ha sido avasallador totalmente, pero aquí es donde estamos viendo la riqueza y todo lo que aportan estos países, no nada más México y Japón, todo Sudamérica, etcétera, y cómo han sido marginados, ¿no? Evidentemente, de la cosmovisión universal y en este caso del arte. Bueno, pues ¿alguna otra pregunta? Pues yo voy a sumar un poquito a lo que acaba de decir Amadís y sí quiero hacer un anuncio parroquial. Y es que en agosto tendremos también nuestro primer coloquio organizado por el Seminario México-Japón y donde pues vendrán especialistas de otros países, ¿no? Y de otras miradas además del seminario. Y bueno, también tendremos unas jornadas artísticas, vamos a tener cine, vamos a tener teatro. Entonces, bueno, es también parte del esfuerzo del seminario y bueno, pues agradecer infinitamente a todas las personas que se han ido sumando y que nos han ido apoyando de a poquito, ¿no? Poniendo su grano de arena y pues un poco eso, ¿no? Sí, acercar a otros públicos es muy importante porque pues no importa como el grado académico, la idea es que esto se permee a distintos niveles y que la gente y que las personas se acerquen y que lo vean desde, diría un director escénico que yo admiro muchísimo, pues que esto sea como un lago, ¿no? Un lago apacible, que cada persona se acerque según sus necesidades y sus deseos. Habrá quienes lleguen a la orilla y habrá quienes entren al lago y se echen un chapuzón, ¿no? Y ojalá podamos encontrar esos niveles para que más personas lleguen a este lago. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya habrá. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia y sobre todo pues que excelente que ya hayan conocido aunque sea algo de esta publicación para que en breve esperemos que ya lo podamos tener todos para disfrutarlo. Muchas gracias.
Gobierno de México.